Muy buenos días, muchas gracias. Estamos aquí con mujeres de Zacatecas, con Eugenia Flores, Teresa Pérez, Milo Montiel, Nictea Herrera, Maribel Rodríguez, Blanca Vera, María del Carmen Trujillo, Grecia Eugenia Rodríguez, Cristal Yurinova, Ana Emilia Pesi, Nateli Rubio, Angelina Gómez, Lidia Vázquez, María Auralia López, Laura Elena Trejo, Adriana Díaz, Rita Díaz y Mara Muñoz. Todas ellas vienen de Zacatecas y vienen a dar cuenta de del punto de acuerdo que propusimos en esta comisión permanente. Con 9 votos a favor, el día 7 de junio del presente, la primera comisión de trabajo, puntos constitucionales y de justicia de la comisión permanente, correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio de la 63 legislatura, aprobó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas a fortalecer las acciones políticas y las acciones de política pública en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres, presentada por una servidora en nombre de las mujeres de Zacatecas. El objetivo es exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Zacatecas a fortalecer las acciones y la política pública en materia de lucha contra la violencia de género y protección de las mujeres. Propusimos, primero, que se exhortara al gobernador del Estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, a investigar y, en su caso, sancionar los posibles actos de corrupción, omisión e intimidación en las investigaciones relativas a la violencia de género y contra las mujeres, así como garantizar el libre ejercicio de justicia en estos casos. Segundo, exhortar al gobierno del Estado de Zacatecas a diseñar e implementar una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, que dé sentido a su gobierno en esta materia, más allá de las recomendaciones de grupos de expertos y expertas convocadas por la CONAVIM. Dicha política debe contar con indicadores y con un cronograma que facilite su evaluación y seguimiento. Y tercero, exhortar a la Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, a fortalecer el procedimiento de alerta de género, el cual no cuenta con el personal suficiente que garantice seriedad y profesionalismo a tan delicada labor. Por ello, esta primera comisión de la comisión permanente hizo las siguientes recomendaciones. Primero, la solidaridad con las mujeres para la pronta y diligente aplicación del orden jurídico nacional para su acceso a una vida libre de violencia. B, su enérgica condena a todo tipo de violencia que atente contra la vida e integridad física y psicológica de las mujeres. Y C, se exhorta a los 3 órdenes de gobierno para continuar con la implementación de las acciones necesarias a fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Gobierno del Estado de Zacatecas un informe sobre las políticas públicas de carácter integral adoptadas en cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y a toda la legislación nacional e internacional que corresponde. Y tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de procuración e impartición de justicia de la misma en los ámbitos federal y local a dar celeridad a las investigaciones y a los procesos relacionados con situaciones de violencia en contra de las mujeres, así como a conducirse con estricto apego a la ley en la resolución de los asuntos a su cargo y a combatir por todos los medios legales la impunidad de este tipo de ilícitos. Por ello, el día 7 de junio del 2017 se aprobó este punto de acuerdo y solicitamos que tanto la Secretaría de Gobernación como el Gobierno del Estado de Zacatecas nos informen de las acciones puntuales para dar seguimiento a este punto de acuerdo. Y a continuación le voy a pedir a Ana Emilia Pesi, primero a Eugenia Flores, ¿Mara? Primero a Mara Muñoz, que nos haga un breve recuento del contexto de la violencia en Zacatecas.
Muchas gracias, Candelaria. Bueno, lo primero que hay que asentar es que el Estado mexicano no cuenta con una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, a pesar de los múltiples tratados internacionales que el país ha firmado y de las disposiciones constitucionales y legales que lo obligan a que así fuera. Es muy importante destacar que el Estado mexicano ha implementado acciones aisladas que son paliativos ante la grave situación de violencia contra las mujeres que se vive en México. Una de estas políticas, uno de estos paliativos son los centros de justicia para las mujeres, los cuales toca coordinar a la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y que hay que decirlo claramente, son instituciones que se han visto rebasadas por la demanda, la gran demanda que existe de sus servicios en todas las entidades de la República, no solamente en el caso de Zacatecas. Por eso urge fortalecer esta política pública para que no sea solamente la simulación y la foto lo que lleve a instalar estas instancias que al final de cuentas resultarían tan importantes en un contexto en donde la atención oportuna de la violencia contra las mujeres puede prevenir el acontecimiento de feminicidios, que es un problema generalizado en nuestro país. En el caso del Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas, tardamos 3 años en conformar la política pública, en diseñarla, en conseguir los recursos para su construcción, y apenas teniendo 6 meses de iniciadas las labores, ya con todo el personal, con todo el equipo, nos encontramos con una gran demanda, 2,000 atenciones a mujeres y niñas en tan solo 6 meses y más de 600 denuncias presentadas por delitos en materia de género. Esto ha provocado que exista una inmovilidad por parte de los ministerios públicos debido a la saturación de trabajo y por lo tanto impunidad en los casos de violencia contra las mujeres. Entonces, en ese contexto, yo como exdirectora del Centro de Justicia para las Mujeres decidí renunciar porque no había una respuesta pronta, una respuesta tangible a las demandas de fortalecer el mecanismo. Y bueno, no solamente eso, sino nos encontramos ante la violación, la grave violación a los derechos humanos, específicamente en el caso de una mujer que presuntamente fue violada por un policía ministerial en Zacatecas, un alto mando de la policía ministerial. Hubo encubrimiento de este policía ministerial, hubo la intervención del subprocurador de investigaciones, que en ese momento era director de investigaciones y que fue ascendido en el cargo lejos de ser investigado y cesado de sus funciones. Entonces se da la renuncia, el Centro de Justicia para las Mujeres se enfrenta pues una embestida de desmantelamiento, se ha despedido personal, se le ha cambiado de adscripción sin sustituir a esas personas y pues la demanda sigue creciendo, la demanda sigue latente y no se han tomado las medidas necesarias. Hoy en Zacatecas tenemos 36 carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio, y hay que señalarlo, el feminicidio no es el número, sino la gravedad de los acontecimientos, y eso solamente es lo que reportan las autoridades, porque todas las semanas matan mujeres en Zacatecas, todas las semanas desaparecen mujeres en Zacatecas. Por eso es que estamos solicitando que se fortalezca, si bien esta política pública del Centro de Justicia para las Mujeres, pero que además se implemente una política integral de prevención, atención y sanción a la violencia contra las mujeres. Estamos en un proceso para declarar la alerta de violencia de género. CONAVIM ya hizo sus investigaciones en Zacatecas y hay que decirlo, las recomendaciones que emitió son insuficientes, no dejan de ser paliativos a un problema tan grave, y ahí es cuando vemos la falta de seriedad por parte de las autoridades en esta política, si es que existe o son paliativos, de erradicación de la violencia contra las mujeres. Y a continuación nos va a hablar también Ana Emilia Pesci Martínez, Eugenia Flores Hernández, quien además va a decir cuáles son las acciones concretas que ellas van a tomar a partir de hoy. Bueno, muchas gracias. Las que estamos aquí hoy del Estado de Zacatecas somos una representación de la sociedad civil, de la sociedad política y de las mujeres ciudadanas en general, integrantes o no del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres.
Estamos aquí asociaciones y grupos como las Mujeres del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, como el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas, como el colectivo Aquelarre, como el grupo Lunas de Hipatia, como el Cabildo Ciudadano, como el colectivo de mujeres por la equidad y la defensa de los derechos humanos de las mujeres Techía-Listli, como la Fundación En Gracia, como las Mujeres Dignas de Zacatecas. Somos de diferentes sociedades y de organizaciones sociales que primero estuvimos vigilando que el exgobernador Miguel Alonso Reyes cumpliera algo que estaba ocurriendo en el resto de entidades del país, que era construir centros de justicia. Los centros de justicia son instancias en donde las diferentes instancias gubernamentales y los grupos de la sociedad civil, voy a subrayar, y los grupos de la sociedad civil atienden bajo un mismo techo de manera integral a mujeres y niños que han sido víctimas de la violencia. Pero también los centros de justicia tienen que ser una instancia que declare mucho qué políticas de prevención va a haber hacia la violencia hacia niñas y mujeres. Entonces fuimos grupos que pedimos a Miguel Alonso Reyes que construyera el Centro de Justicia. Cuando en 2014 anuncia va el Centro de Justicia en Zacatecas, nos propone una titular, es una titular con trayectoria en el movimiento ciudadano, civil y político de Zacatecas y además con una trayectoria del movimiento feminista. Respaldamos primero el que se llevaran a cabo el marco jurídico y legislativo y luego su construcción. Y en agosto estábamos muy contentas inaugurando el Centro de Justicia, que queríamos que fuera el primero. Zacatecas es un estado con población de 1.600.000 habitantes, pero desafortunadamente es de gran extensión. Entonces, para una mujer que vive en el semidesierto norte, llegar a la capital no es tan fácil. Queríamos centros de justicia en más de un municipio. Muy contentas de que hubieran a nivel central en Zacatecas, pero pedíamos como sociedad civil, ya hay que construir el de Fresnillo, el de Jalpa, el de Tlaltenango, el de Mazapil, etcétera, etcétera. Cambia el gobierno, llega Alejandro Tello Cristerna. Alejandro Tello Cristerna pone a un procurador. A los meses, a las semanas, nos enteramos que este procurador está debilitando el Centro de Justicia. Nos enteramos que este procurador se negó a dar la firma a la entonces titular del Centro de Justicia para lograr recursos federales para que se construyera el segundo Centro de Justicia en Fresnillo. Nos enteramos, repito, que cada vez había que bueno, porque la sociedad civil es lo que hemos hecho, decirle a ver, a ti te golpearon, ve al Centro de Justicia, a ti tu marido te quiere quitar la pensión, ve al Centro de Justicia, está tu hija desaparecida, ve al Centro de Justicia, y nos enteramos que había un Centro de Justicia con cada vez menor personal. Nos enteramos con mucho disgusto el que todas estas acciones, más lo que hizo el procurador de ascender al director de averiguaciones a su procurador, que la misoginia y el machismo estaban presentes en la Procuraduría contra el Centro de Justicia y que esas acciones hacen que renuncie la titular con una carta de renuncia con muchos puntos de por qué renunciaba. Y entonces la sociedad civil aquí presente dijo al gobernador: queremos reunirnos contigo, Alejandro Tello, para que nos digas qué vas a hacer para responder estos puntos que están haciendo señalados del Centro de Justicia y de la Procuraduría. Alejandro Tello, hasta ahora, 2 meses han pasado, oídos sordos, oídos ciegos, no ha querido atender a la sociedad civil, cartas van, cartas vienen, lo abordamos en reuniones, queremos reunirnos contigo, Alejandro Tello, y no hay para atender a las mujeres, atiende no sé a quién y cuándo, pero Alejandro Tello no atiende a las mujeres zacatecanas. Venimos a tocar la puerta, la diputada Candelaria Ochoa fue quien nos la abrió, presentó este punto de acuerdo y nos propone hoy que vengamos a pedirle al Senado hagan lo posible y a la Comisión Permanente para que el punto de acuerdo no quede como un punto más, sino sí se exhorte al gobierno del Estado. Hoy de aquí nos retiramos y estaremos presentes buscando una audiencia con el secretario de Gobernación. Hoy nos atiende Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos, en donde pediremos esto. Queremos que Alejandro Tello Cristerna responda y que si es cierto que la Procuraduría hay estos casos de misoginia y encubrimiento a violadores, se vayan quienes se tienen que ir.
Queremos además exigirle que la nueva titular del Centro de Justicia sea también avalada por la sociedad civil y esta sociedad civil organizada esté presente en el quehacer cotidiano del Centro de Justicia. Hoy escuchábamos diferentes estadísticas, 7 mujeres mueren diariamente en nuestro país. Zacatecas hace algunos años era un estado muy tranquilo, no éramos parte de esta estadística tremenda. Hoy desafortunadamente en Zacatecas mueren asesinadas por cuestiones de género, desaparecen y son violentadas niñas y mujeres de todo el estado. No queremos más violencia hacia las mujeres en Zacatecas, no queremos más violencia hacia las mujeres en México, queremos instituciones que realmente nos protejan, prevengan y sancionen a quienes lo hacen. Muchas gracias. Y pues porque nos queremos vivas, precisamente Ana Emilia Pech va a hablar ahora con ustedes. Ella es además regidora en el municipio de Zacatecas y debo decirles que de 16 diputadas, desafortunadamente solo 2 locales aprobaron este punto de acuerdo también con firmas, y ellas traen un listado de cerca de 1000 firmas que le van a entregar al subsecretario de Gobernación. Entonces, Ana Emilia. Sí, gracias. Sí, por todo lo anterior, me voy a dar oportunidad de leer nuestro pliego petitorio, lo que presentaremos ante el señor Campa. Solicitamos que, de manera expedita, se exija al Ejecutivo de Zacatecas dé cumplimiento al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso para implementar una política integral de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas de la entidad. No olvidamos y por ello exigimos justicia y solicitamos que se investigue a fondo los actos de corrupción que se han presentado en estos meses que ha operado el Centro de Justicia de Mujeres de Zacatecas. Solicitamos con carácter de inaplazable que se fortalezca el Centro de Justicia para las Mujeres de Zacatecas con más funcionarios y funcionarias públicas con perspectiva de género y que se implemente un turno vespertino que refuerce los trabajos del centro. Exigimos se implementen las acciones necesarias para crear cuando menos 2 centros de justicia para las mujeres más, como se comprometió en campaña el hoy gobernador de Zacatecas. Demandamos un procedimiento claro y de cara a la ciudadanía para la designación de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de que sea una persona con antecedentes que avalen su desempeño y no sea una designación a modo para mantener acallada la problemática que afecta la integridad y vida de las mujeres zacatecanas. En este punto aclarar que es precisamente a quien se designa como directora del centro, quien tuvo conocimiento en su momento de los actos que ya mencionaba con anterioridad la licenciada Mara Muñoz. Es decir, pareciera que se premia, ¿no?, a quien oculta la información y a quien es cómplice. Por eso hoy desde Zacatecas estamos aquí para decir que no permitiremos más que la misoginia sea una política, que la misoginia venga de esta manera desde el gobierno y que no vamos a permitir que la impunidad siga en Zacatecas y que la violencia se acrecente contra las mujeres y niñas de nuestro estado. Sería todo. Muchas gracias. Y yo estoy solicitando además una entrevista con el gobernador de Zacatecas, que espero me reciba para este punto de acuerdo también. Y pues estamos a sus órdenes. Por el momento no tenemos preguntas, diputada, todo estuvo muy claro. Pues vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! 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 Muchas gracias por su atención.